a veces las crisis, las incertidumbres, los conflictos nos hacen entender las cosas diferente, alteran nuestra visión. Todos pasamos por momentos felices, pero también tenemos momentos tristes. Los últimos acontecimientos de la vida han generado demasiada inestabilidad emocional en la población. Vea, hemos tenido de todo: guerras, pandemias, promesas gubernamentales cumplidas y no cumplidas, inestabilidad financiera mundial, diplomacia fracturada entre los países, incremento de consumo de estupefacientes entre los jóvenes, ideologías y filosofías que atentan en contra de la familia y la vida, distracción, mucha distracción. Y no es una distracción lúdica, constructiva, es decir, bueno, pues para divertirnos un poco, para relajarnos un poco, no, sino que es una distracción adictiva y deconstructiva. El mundo en el que ahora nos movemos no se parece nada al mundo en donde Jesús realizó su ministerio salvífico. Muchas cosas han cambiado. Si hiciéramos una lista de todos los ámbitos que han cambiado, sería demasiado larga esa lista. Sin embargo, seguimos siendo personas. Podemos establecer algunos principios que nos ayudarán a entender esta compleja madeja de pensamientos, sentimientos y perspectivas. Déjeme decirle una cosa, hermano. El mundo cambió. ¿Alguien se dio cuenta de eso? El mundo cambió. La generación de los cuarentones como yo, somos la generación que el teléfono estaba pegada a la pared o a la mesa y ahora lo traemos en la bolsa. Nosotros somos los que aprendimos a enviar telegramas. ¿Alguien aprendió antes? ¿Sí saben cómo se envía un telegrama? Para pagar menos, hacías jugarretas con las palabras. Descompuso y luego se descompuso, descompúsose. Y es una palabra y tú la pagabas como una palabra. Y hacías cosas ahí para poder enviar un mensaje, porque te cobraban por palabra. ¿Se acuerdan de eso? Te cobraban por palabra. Tú llegabas y una persona escribía, te cobraban y ese telegrama lo enviaban. ¿Alguien recibió todavía una carta? ¿En serio, en serio? ¿Alguien recibió una carta así que la abrió y sacó las cosas y leía del papel? ¿No era fabuloso? Por cierto, escríbanle cartas a Ever. Voy a ir a Brasil y pues sería chido, ¿no? Recibir cartas de ustedes. No, ya le mandé un WhatsApp. No, de veras, es otra experiencia recibir una carta, un papel, un olor, una textura, algo así. Escríbalas, por favor. Nosotros vivimos en un mundo que cambió completamente, hermanos, y hay unas cosas que cambiaron para bien. ¿Están de acuerdo? Pero hay unas cosas que no cambiaron para bien. Me decía mi hermano en esta ocasión que estábamos por ahí manejando juntos, me dijo, las cosas han cambiado. Y yo le dije, no sé si estamos mejor o estamos peor. ¿Alguien me puede decir su perspectiva? ¿Estamos mejor? Pues los más viejitos vamos a decir, creo que antes era mejor. ¿No es cierto? Pero los nuevos van a decir, no, ahora es mejor. Perspectivas, formas de pensar, sistemas de pensamiento que se conjugan para crear una realidad alterna. Ponga atención en esto que le voy a decir. Ponga atención. Hay dos realidades. Hay dos realidades. Una que se construye con un diálogo y otra que se vive en la experiencia. Ponga atención. Hay dos realidades. Una que se construye con un diálogo. Una que se construye con palabras, una que se construye con imágenes, una que se construye con propuestas y posturas, ideologías y filosofías. Esa es una realidad. Y otra realidad es la que se vive en las calles. Le pongo un ejemplo. Fui a Tamaulipas y me dijeron, en Guanajuato está bien tremendo, ¿verdad? ¿Dónde vives? En León. Y vivo a las afueras de León en un rancho que se llama Santa Rita. Ha de ser bien complicado. Y dije, no, creo que está complicado aquí. ¿Pero qué cree? Fuimos, cruzamos al otro lado, nos movimos en el valle, regresamos a Matamoros, regresamos aquí y no vimos ni nos pasó nada. Ay, pastor, porque Dios lo cuida. Pero le voy a decir una cosa, ¿cuál es la realidad? ¿Sabía usted que los noticieros y los programas y las cadenas televisivas y los cineastas construyen una realidad? ¿Sí sabía eso? Construyen y deconstruyen una realidad, pero no puedes saber cómo es una situación hasta que no estás allí en la experiencia real. Ahora, ¿esto cómo nos afecta, pastor? Nos afecta bastante, nos afecta mucho, porque ¿en qué realidad vives? ¿En la fabricada o en la establecida? ¿En qué realidad vives?
¿En dónde tomas tus decisiones? ¿En tu realidad fabricada? ¿En tu realidad decía Platón, el mundo de las ideas? ¿O en el mundo de las sombras? ¿En dónde vives tu realidad? ¿En base a qué estás tomando tus decisiones? Miren, les voy a decir una cosa. Muchas crisis de las que tú y yo vivimos se fundamentan en la realidad fabricada. Realmente no hay problema. El estrés por cambiar de celular realmente es ficticio. ¿Entendió lo que le dije? ¿Entendió? Realmente el estrés por el consumismo, el estrés por el individualismo, el estrés por... Hay muchos estrés de los cuales tú te podrías librar. Perdónenme, me voy a escuchar muy bizarro, me voy a escuchar muy grinch, me voy a escuchar... Hay muchos estrés que tú te vas a librar si apagas un rato el celular. Ya sé cómo me escuché. Porque el celular es la ventana a la realidad que tú determinas. La televisión es la ventana a la realidad que tú determinas creer y fabricarte. ¿Te has dado cuenta de los algoritmos de las redes sociales? Ellos te envían información que tú le das like o el tiempo en pantalla, ¿sí o no? Entonces ellos saben qué es lo que tú quieres tener como tu realidad. Entonces si tú ves mi Instagram vas a ver puras motos. ¿Sí se entendió? Porque le di like a una moto. Y entonces mi realidad en redes es una que se construye a través de ideas e imágenes y diálogos. Pero cuando yo apago mi celular, mi objetivo es vivir en mi realidad. Yo sé que lo que estoy platicando, lo que estoy compartiendo con ustedes es muy ambiguo y muy abstracto, pero ahí va el punto. ¿Tus crisis son reales? Hey, ¿tus crisis son reales en el mundo de las imágenes y diálogos o en el aquí y en el ahora? Cualquiera que sea, estás sufriendo. Pastor, el sufrimiento es real, aún en una realidad fabricada o en una realidad establecida. El sufrimiento es real. Los jóvenes están sufriendo, los adultos están sufriendo, y ese sufrimiento tiene respuesta. Vea lo que le digo aquí. En ese sufrimiento debemos regresar a los principios, a lo que no se mueve, a lo que es básico, a lo que está establecido. Los principios son bases en las que podemos nosotros cimentar nuestras vidas, no en el vaivén de la deconstrucción de la realidad. Un principio es una verdad inamovible que se ejecuta e implementa en todo tiempo, en todo lugar, en toda cultura, en toda geografía. Los hay de todo tipo. Hay principios físicos, hay principios matemáticos, hay principios biológicos, pero también hay principios que creen espirituales. Y estos últimos son más importantes y útiles como los primeros. ¿Sabía usted eso? Le voy a decir una cosa. Cuando todo el mundo se mueva, cuando todo el mundo hable, cuando todo el mundo opine, cuando todo el mundo deconstruya la realidad, le tengo un consejo. Regrese a los principios. Regrese a los principios. Cuando haya crisis real o irreal, fabricada o establecida, cuando haya conflictos, cuando haya desinterés, cuando haya dolor, lo único que usted puede hacer es regresar a los principios. Pregunta, ¿reconoce usted los principios? ¿O en esta deconstrucción de la realidad también se los movieron? ¿Cuáles son los principios a los que puedo regresar, pastor? ¿Cuáles son los principios que ahí están, entre las cenizas, entre las mareas, entre los vientos, esas piedras que no se mueven? El amor, ese es un principio. La dignidad, ese es un principio. Las promesas de Dios son principios. Mira, cuando vas por todo el mundo, mentalmente hablando, cuando vas por todas partes, cuando estudias, cuando ejerces, cuando pierdes, cuando ganas y estás en la batalla del mundo, metido en toda clase de ideología y filosofía, te gastas y pierdes. Lo que necesitas es entonces regresar a las bases. Regresa a las bases. Regresa el ABC de la vida. Mira, vamos a leer un pasaje bíblico y recordemos aquella ocasión en la que Jesús tuvo que mantenerse firme y sostenido por los principios más que por las emociones y las circunstancias. Vea, lea conmigo la palabra, está ahí en su boletín, está en Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46. Lo tengo, creo,
en Nueva Traducción Viviente. ¿Lo leemos? ¿Me ayuda a leerlo? Dice así, 1, 2, 3. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí, mientras yo voy para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: fuerte, hermanos, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. ¿Alguien recuerda este pasaje, amados? Es un pasaje icónico de la historia de nuestra salvación en Cristo Jesús. Le llamamos en el huerto del Getsemaní. Ahí está. Ustedes pueden imaginar esa escena, la oscuridad. No hay alumbrado público como ahora tenemos. El único alumbrado que tienen es la luz de la luna y alguna candil que ellos llevaban. Pero Jesús está allí, yendo y viniendo. La narrativa del texto me dice que fue y vino 3 veces, que fue primero y oró, y regresó y los encontró dormidos y les reclama. Y luego regresa, ora, lo mismo. ¿Se dieron cuenta que las palabras son muy similares? Y luego regresa y los encuentra dormidos, pero ya no le reclama. Y luego regresa, y cuando regresa otra vez con ellos le dicen: duerman y descansen. Pero en el mismo texto, en el mismo hilo de pensamiento le dicen: pero levántense. Qué interesante está este pasaje. En estos 10 versículos de revelación bíblica podemos encontrar a Jesús agobiado por las circunstancias, desencajado emocionalmente, sin ningún apoyo por parte de los discípulos y con dudas y sentimientos encontrados. ¿Cierto o no? ¿Te has encontrado alguna vez en alguna situación parecida a esta? Reflexionemos en esto, hermanos. ¿Alguna vez te has encontrado así? Agobiado, desencajado emocionalmente, solo, con una gran empresa por cumplir, pero sin las fuerzas, incluso sin haberlo querido. ¿Se acuerdan que la semana pasada les hablé acerca de la teología sistemática y cómo éstas se van dividiendo? Hay una que se llama cristología y hay una que se llama jesuología. Esta en particular habla acerca de Jesús como ser humano, y aquí lo estamos viendo. Jesús como ser humano, dudoso, agobiado, tremendamente atribulado. Ubiquémonos en el contexto del texto. Son los últimos días de Jesús en su forma humana, tal y como fue desde Belén hasta Getsemaní. Un hombre limitado por tiempo y espacio, sujeto a las necesidades más básicas de la humanidad. En todo este tiempo Jesús comió, bebió, durmió, fue presa del cansancio, y hoy lo vemos más humano que nunca, dudoso y angustiado. ¿Es humano dudar? Sí. ¿Es humano angustiarse, agobiarse, ver las circunstancias? Ahora, hagan esto conmigo. ¿Recuerda el pasaje anterior que estuvimos compartiendo? Pedro hundiéndose en las aguas. ¿Por qué? Porque la marea crecía. Y entonces él desvió su mirada de Jesús y puso su mirada en las circunstancias.
Y él dijo, sálvame que perezco. Perdón, pero ¿no están viendo algún paralelismo? Hey, ¿no están viendo un paralelismo? Jesús caminando hacia la cruz y vio las encrespadas aguas de la muerte, vio las encrespadas aguas de la traición, vio las encrespadas aguas de sus discípulos corriendo y negándolo, porque él sabía todas las cosas. ¿Y qué está pasando? Lo mismo. ¿Puedes culparlo? Ahora, ¿te sientes defraudado por un Jesús débil? ¿Te sientes defraudado por un Jesús que no pudo controlar el estrés de afrontar a la muerte? ¿Te puedes sentir defraudado por un Jesús? No, Jesús, yo esperaba que tú con todos aires de heroísmo te levantaras y dijeras, vamos allá, que la muerte nos espera. Pero ¿cómo lo estás viendo? Vamos, dígalo, ¿cómo lo está viendo? No había visto muy frecuentemente a Jesús así, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo está viendo? Lo está viendo dudoso. Pase de mí esta copa. Si puede ser de otra manera, ¿por qué no lo intentamos diferente? ¿Estás viendo a ese Jesús? Oye, ¿y ese es el mismo que murió en la cruz? ¿Sí o no? Sí. ¿Es el mismo que multiplicó los peces y los panes? Sí. ¿Y por qué la Biblia me lo presenta así? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? Si la Biblia quisiera presentar un Dios potente y posicionado, hubiera omitido este episodio trágico de la vida de Jesús. Sin embargo, el propósito de la Biblia no es venderte una imagen superficial de Dios, sino presentarte como parte de su revelación al infinito Dios hombre. ¿Quién es? Jesucristo. Las circunstancias lo abruman y Él reacciona. Ya hablamos anteriores ocasiones acerca de la acción y la reacción, pero hoy vemos a Jesús en su lado más humano, reaccionando a las circunstancias, a las emociones y a la soledad. Veamos 3 principios que podemos extractar de este texto bíblico. En ellos podrías fundamentar tu existencia y tu vida por completo. Número 1, para todo tiempo bueno, orar. Para todo tiempo malo, también. ¿Estamos? Para todo tiempo bueno, ¿qué hacemos? Orar. ¿Alguien ha orado cuando le va bien? ¿Y alguien ha orado cuando le va mal? ¿Cuándo oras más? La neta del planeta, ¿sí o no? ¿Cuándo se te siente más fervoroso en la oración? De vacaciones, ¿no? Montado en la banana. ¿O cómo te sientes más fervoroso? En el hiking allá en la montaña, viendo las grandes montañas, porque a algunos les gustan las las vacaciones más de montaña que de playa. O en algún otro lugar, otro país, otro contexto, comiendo comida nueva. ¿Ahí has orado? Decir, Señor, a veces no, la neta. ¿Quién ha orado en la banana? Ay, nadie. O sea, la verdad. ¿Quién ha orado cuando está snorkeleando? Bueno, debo confesar que yo sí. Porque estaba snorkelando y digo, wow, Señor, esto te quedó bien padre. ¿Eso es una oración? ¿Cuenta como oración? ¿Sí, no? Pero la verdad oramos más cuando nos va mal. ¿Estamos o no estamos? No es la primera vez que vemos a Jesús orar. Lo hemos visto orar cuando escogió a sus discípulos. Lo hemos visto orar cuando multiplicó los peces y los panes. Lo hemos visto orar para tener dirección en su ministerio. Lo hemos visto orar cuando todo iba bien. Pero ahora lo vemos orar en el momento más crítico de su vida. Es aquí donde su divinidad y su humanidad sufren una disociación. Por fin, por difícil y hereje que suene esto, vemos a Jesús tremendamente abrumado. De hecho, en sus palabras se puede notar esa terrible necesidad humana. Podríamos traducir en buen leonés la oración de Jesús así. Escuche, Señor, Padre mío, ¿podríamos hacer esto de la salvación de la humanidad de otro modo menos doloroso? Dios, ¿y si le damos un skip? ¿Entiende esa palabra? ¿Y si nos saltamos esta parte, el tema de la cruz? ¿Podríamos darle como que next, el que sigue? Pero juntamente con esa humanidad aparece la convicción en el principio. Pero no sea como yo quiero, aunque yo quisiera que no pasara así, quiero que pase como tú quieres que pase, así como tú ya lo tienes planeado. ¿Pueden ver ese Jesús? Vamos, la pregunta. En este momento histórico, en este cronológico momento, ¿Jesús anhelaba morir en la cruz, sí o no?
Duele esa respuesta, ¿verdad? A ver, vamos a hacernos a la idea. En este cronológico y preciso momento bíblico, ¿Jesús anhelaba morir en la cruz del Calvario por ti? ¿Sí o no? La verdad que no. ¿Cómo te hace sentir eso? Hey, ¿está aquí o no? ¿Cómo te hace sentir el hecho de que Jesús, hubo un momento en su historia que dijo, morir en la cruz, pase de mí esta copa? Se escucha poético, pero ¿qué significa eso de pase de mí esta copa? ¿Qué significa? ¿Y si no le hacemos así? ¿Y si no tengo que pasar por allí? Digo, opciones. ¿Cómo te hace sentir? Quiero que alguien me diga, ¿cómo te hace sentir el hecho de que hubo un momento en la historia de la humanidad en que Jesucristo, el Hijo de Dios, estuvo pensando en un plan B, no morir en la cruz por ti? ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Dudas de fe? ¿Te hace dudar de tu fe? ¿Cómo te hace sentir? Y aún así lo hizo. Aún así lo hizo. ¿Cómo te hace sentir eso? A mí me llena mi corazón de paz y de esperanza. A mí dice, veo el lado humano de Jesús. O sea que Él también batalló para entregarse sacrificialmente. Él también batalló, Él también dudó. Jesús descansa en el plan de Dios. Jesús sabe que nada es al azar. Jesús reconoce que Él forma parte del plan divino para salvar el mundo. Jesús está convencido del amor sacrificial por la humanidad. Jesús conoce el principio de amor que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aunque sus emociones y las condiciones son nefastas y abrumadoras, Él descansa en la confianza de que Dios tiene el control y todo es por amor. ¿Cuál es el principio que a ti te sostiene en momentos más difíciles de tu vida? ¿Hay algún plan estratégico más arriba de ti en el cual tú puedes descansar y soportar las condiciones y sobreponerte a las emociones y seguir adelante? Cuando la duda llega, ¿qué crees, mi hermano? Los principios de la fe esclarecen el camino. Yo he estado en crisis de fe. Hubo una ocasión en que llorando como Magdalena, así es la expresión, ¿no? a moco tendido, por haber sufrido una situación difícil en el ministerio pastoral, me pasó por la mente dejar el ministerio pastoral. Sabe, yo soy ingeniero electromecánico, yo sé vender, mi mente me jugó una broma. Yo, si fuera más pentecostal, decía, el diablo me habló y me dijo, deja eso, son malagradecidos. Tú que tienes que estar pegándome la soberbia, que tienes que estar sufriendo, que si te dan y que si no te dan y que si te obedecen y que si no. No, hombre, tú puedes hacerlo diferente. Y empecé a pensar, ¿alguna vez te ha llegado a ti el tema de infidelidad? Oye, ¿y si le damos por acá? El tema de la paternidad. ¿Y si te vas de la casa? El tema de la economía. Necesito dinero. ¿Y si tomo de aquí? ¿Alguna vez has tenido alguna crisis de este tipo? Todos las hemos tenido. La pregunta es, ¿cómo la has resuelto? Te digo una cosa. En toda crisis, en todo vendaval, en toda angustia, en todo Getsemaní, lo único que te va a sacar son tus principios. Los principios y las promesas de Dios bien establecidas. Recurre a ellas y saldrás a salvo. Por eso, para todo tiempo bueno, orar, y para todo tiempo malo, también. 2, cuando todos se van, solo queda Dios y tu fe en Él. En repetidas ocasiones vemos a los discípulos adormilados, sin poder sostener la vigilia. Podíamos ser duros con ellos y culparlos, incluso señalarlos como débiles, pero debemos irnos contentos al levantar nuestro dedo acusador contra los discípulos del Señor, pues al igual que ellos, nosotros, ¿qué creen? Nos hemos quedado dormidos. Ellos en Getsemaní, como está registrado en el texto que hoy analizamos, pero nosotros nos hemos dormido en otras circunstancias. Algunos no hemos velado suficiente por el crecimiento espiritual propio. Algunos no hemos velado suficiente por nuestra paternidad, por nuestra maternidad, según sea el caso.
Algunos no hemos velado lo suficiente para mantenernos en santidad. Algunos no hemos velado lo suficiente para establecer el reino de Dios. También nos hemos dormido. Cuando Jesús regresa repetidamente a donde están sus discípulos y los encuentra dormidos, primero les pide que lo acompañen. Después, al encontrarlos dormidos, los regaña. Y la última ocasión les dice: ya descansen y duerman. Y todo estaba ya decidido. No tan solo las circunstancias de la próxima crucifixión agobiaban a Jesús, también la soledad y la ineficacia de su equipo. El letargo del grupo de discípulos fue también parte del estrés que experimentó Jesús. ¿Te has sentido algunas ocasiones como soportando el sueño tú solo? ¿Volteas a tu alrededor y ves a todos dormidos y roncando? Es decir, ¿te has llegado a sentir como enfrentando las circunstancias adversas de la vida sin que a nadie le importe tu esfuerzo? Bueno, déjame decirte algo. Realmente no importa cómo te sientes, porque las emociones suelen maximizar las condiciones. Subraye eso. No importa cómo te sientes, porque las emociones suelen maximizar las condiciones. Es aquí donde debemos ser más prácticos, dimensionar las cosas correctamente y llamarles por su nombre. Déjenme decirles algo, hermanos. ¿Alguien se ha sentido deprimido y dice: nadie me quiere? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien lo ha hecho? Es una hipérbole, ¿sabe? Esa es una figura de lenguaje hipérbole, es decir, maximizar. Nadie estuvo conmigo. No, no es cierto. Así te sentiste. Es que todos están contra mí. ¿Ve cómo las emociones nos juegan mal? Y de pronto dices, y te empiezas a expresar de una manera en la que no es la realidad. ¿Se acuerdan que al principio les comenté de una realidad fabricada y una realidad establecida? Nosotros nos fabricamos nuestra propia realidad con nuestras palabras. Nosotros tratamos que con nuestras palabras construyamos una realidad. Les tengo noticias: solo la palabra de Dios crea. Y dijo Dios: sea la luz. Y dijo Dios: haya expansión. Y dijo Dios: produzcan. ¿Sí o no? Nosotros no tenemos poder de producir realidades con nuestras palabras. Ponga atención. Nosotros no tenemos capacidad de producir realidades con nuestras palabras. La programación neurolingüística te dice: llámale a las cosas. Y los cristianos hicieron su versión cristiana. ¿Sabía eso? Y le llaman declaración profética. ¿Sí o no? Ponga atención. En los 1980s, 90s surgió dentro de la área psicológica la programación neurolingüista. Programadores neurolingüistas. ¿Sabes qué hacen esas personas que todavía existen? Y es una cada vez menos, pero todavía hay personas que llevas al niño y él con palabras y te enseña a ti y te entrena a ti para que tú con palabras deconstruyas o construyas la realidad del niño. Había una hermana allá en Calipan, Puebla, que le decía a su nieto, le decía: eres un campeón, eres el más bonito de todos, tú puedes hacerlo. Y yo le dije a una hermana, oye hermana, ¿y por qué trata así al niño? Dice: pastor, hay que llamarle a las cosas que no son como si fueran. Y yo, ¿cómo? Sí, es que si tú declaras que tu hijo lo será. No lo fue. O sea, el niño, perdónenme por lo que voy a decir, y tengo en tanta estima a la iglesia y a la hermana, pero le tengo que decir esto porque yo conozco la historia completa. El niño es un ser humano, no lo podemos juzgar. Se montó en soberbia. Él era el mejor. Él era el más guapo. ¿Sí se entiende? Le construyó una realidad ficticia en donde ahora él vive, pero no es la realidad. ¿Se está entendiendo mi posición? No cometas ese error. Sobriedad, realidad, fe se mezclan para crear un mundo de fe. Pero la Biblia habla diferente de llamarle a las cosas que no son como si fueran. Cuidado con la programación neurolingüística cristiana o cristianoide, vamos a llamarle así, porque es la declaración profética. Llamarle a las cosas: en tu boca hay un milagro, pronuncia la oración de fe. Cuidado, hermanos, mucho cuidado, porque
es engancharse en una irrealidad, es fugarse de la realidad. ¿Y sabes qué pasa? Las cosas no cambian a menos que Dios determine cambiarlas. Amén. No tienes la capacidad de crear realidades con tu boca. Tienes capacidad de vivir esa realidad en el camino del Señor y sacarle el mejor provecho. Tu casa sigue siendo la misma, tu estatura sigue siendo la misma. No vas a cambiar las cosas a menos que primero no cambies tu alineación con Dios. Eso es lo que sí puedes cambiar. Cuando todos se van, solo queda Dios y tu fe. Al principio, Jesús reprende a sus discípulos, pero después no permite que esa debilidad o actitud de parte de su equipo le afecte más que las circunstancias que ahora va a enfrentar. Pregunta: ¿por qué no aprendemos de Jesús? En las circunstancias más difíciles, lo único que lo sostuvo fueron sus convicciones. La fortaleza de Jesús no estuvo en su equipo. La fortaleza de Jesús no estuvo en su acompañamiento. La fortaleza de Jesús no estuvo en su estuvo en su confianza en el plan de salvación que su Padre Celestial había puesto en marcha. Allí descansaba. La fortaleza de Jesús descansaba en sus convicciones. Jesús, en su oración, 3 veces repitió la misma frase: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, porque lo que el Padre quería era lo mejor. La única manera de enfrentar la crisis es alineándonos con Dios. Tercera, la única manera de enfrentar unas crisis es alineándonos con Dios. La traición de Judas. ¿Estoy bien? Sí, ¿verdad? Ahí en la traición de Judas, ¿alguien ha leído ese pasaje? Es el que sigue del que acabamos de leer. Es la narrativa que sigue en nuestro texto. De las cosas más difíciles que podrían suceder es la traición de un amigo. ¿Alguien lo ha traicionado un amigo? No, de verdad. Si una puñalada certera por la espalda, de quien menos lo esperaba, y me lo dijo en mi cara, no me lo mandó a decir, y me sostuvo la mirada cuando me lo decía. ¿Alguien ha vivido eso? Yo sí, se siente bien feo. Así como que, es broma, ¿no? Es como que te ríes y como que quieres llorar y como que te ríes y te sonríes y dices: ¿en qué momento sale el es broma? ¿Me va a decir algo? No, está allí, ante las autoridades, y lo sostiene y dices: no juegues, es neta. Es de las cosas más difíciles, porque se rompe algo aquí y se rompe algo aquí. ¿Sabes qué? Jesús lo vivió con Judas. Alguien que estuvo contigo y te acompañó durante mucho tiempo y de pronto te da la espalda de un beso en la mejilla y te entrega para ser crucificado. Muy pocos han sufrido esta calamidad. Jesús nos deja ver que en este último comentario que era lo que lo atormentaba durante todo el tiempo de oración en Getsemaní. ¿Qué dice la última frase de este texto, hermanos? Vea lo que dice la última frase: levántense, vamos, miren, aquí está el que me va a traicionar. Es lo que dice él. No tan solo la cruz, no tan solo las golpizas, no tan solo eran los juicios injustos, no tan solo era la muchedumbre gritando crucifícale, también era la traición, la dolorosa y ruin traición. Uno de los hombres que él había escogido para establecer el reino de Dios, que había llegado a ser el que llevaba la bolsa de los dineros, Judas, un hombre común en los tiempos de Jesús, pero ninguno como él. Jesús sabía que sería traicionado y seguramente sabía que sería Judas, pero el hecho de saberlo no significa que duele menos. Por eso oraba Jesús, porque todos se habían ido, porque estaba completamente solo, porque además sería traicionado por uno de sus discípulos. ¿Cómo enfrentar la traición de alguien tan cercano? ¿Cómo sobreponerse emocionalmente a un beso que te entrega la muerte? ¿Cómo salir adelante de la crisis de la vida? Solo hay una manera de salir bien librado: alineándome con Dios, ser parte de su plan. Recordemos este versículo: adelante, duerman y descansen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. ¿No es contradictorio que en el mismo versículo se les pide a los discípulos que descansen y duerman, pero luego que se levanten?
¿Sí lo notó o no? No sabemos cuánto tiempo pasó desde que Jesús dejó de orar y se reintegró con sus discípulos a que llegara la turba con palos y antorchas para llevárselo. La narrativa del texto parece ser que es de inmediato, pero la actitud de Jesús es lo que podemos rescatar. ¿Notó eso? Hace 10 minutos, hace 20 minutos, hace media hora estaba sudando gotas de sangre. Pero después que los ve dormidos, ya no le afecta. Primero le afectó, ¿se acuerdan? Vamos, levántense, no pueden ni una hora, hombre, arriba. Le afectó. ¿Por qué le afectó? Pues, no es cualquier cosa, paz. Pero una vez que regresa y los ve dormidos, los ve así como, ¿se imagina? A Pedro y a Jacobo así, y a Juan estaban así, dormidos. Ay, criaturas, ya duerman, hijitos, ya está decidido. A ver, le pregunto una cosa, ¿Jesús qué? ¿Es bipolar o qué? ¿Por qué cambió de repente? A ver, ¿dónde están las respuestas? ¿Por qué cambió Jesús de repente? De pronto, hace media hora estaba sudando grandes gotas de sangre y ahora les dice, levántense, mire, aquí está el que me traiciona, vamos a hacerle frente. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Les digo, cuando Jesús ve llegar a la turba, sabe la respuesta de su oración. ¿Te has dado cuenta de eso? Tú oras, pero no te das cuenta que Dios te respondió. ¿Hasta cuándo? Hasta que sucede algo, ¿sí o no? Señor, te pido que mi mamá sane. El parte médico va mejorando. Ahí te das cuenta que Jesús te respondió, ¿sí o no? Señor, que podamos hacer esto. Y no sabes, amén. Y no sabes, 1 minuto, 5, 7, 20, 2 años, no sabes. Hasta que pasa y dice, Dios me respondió, ¿sí o no? ¿Cuándo supo Jesús que Dios le había respondido? Esa oración que dice, Señor, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. ¿Cuándo lo supo? ¿Le dio una revelación? Cuando vio a la turba llegar, dijo, así va a ser. ¿Lo ven agüitado? ¿Lo ven echado para atrás? En ese último comentario hay demasiada revelación. Vamos, levántense, mire, aquí está el que me entrega. Va, le entro. ¿Qué pasó? Sigue siendo el mismo sudando gotas de sangre, sigue siendo el mismo dudoso, el mismo atormentado. Perdónenme por las expresiones que estoy diciendo de mi Señor, pero estoy tratando con mis palabras hacerte entender algo. La alineación con Dios es la única manera de salir bien librado de la crisis. A propósito de crisis, miren, allí viene el traidor, vamos a hacerle frente. Jesús en oración ya había solicitado que la copa de sufrimiento pasara de largo. ¿Lo había pedido cuántas veces? ¿No le parece algo singular? ¿Cuántas veces oró Pablo? ¿No? ¿Se acuerdan? 3 veces le he pedido al Señor y me ha dicho ¿qué? ¿No le parece como algo interesante? Usted dice, yo ya le pedí, a veces hay que orar más. Vea lo que dice la palabra. Bueno, la traducción que yo hago de la palabra, a propósito de crisis, miren, allí viene el traidor, vamos a hacerle frente. Jesús en oración ya había solicitado que la copa de sufrimiento pasara largo, lo había pedido 3 veces, nosotros conocemos la historia, pero el hecho de que llegara Judas acompañado de una turba de gente era la respuesta de Dios a que las cosas se harían como ya se habían planeado. Cuando Jesús ve a Judas entre la turba, él sabía que Dios ya le había respondido, esa copa no pasará de largo, así será como ya lo habíamos planeado. Casi puede escuchar las palabras de Jesús cuando vio a Judas y supo que la cruz le esperaba. Va, estoy dentro en el plan, cuenta conmigo, si así va a ser, vamos a darle. Estos 3 principios en cualquier crisis o circunstancia difícil, de cualquier índole o en cualquier ámbito de la vida son aplicables. Recuérdalo. Número 1, para todo tiempo bueno, orar, y para todo tiempo malo, también. 2, cuando todos se van, solo queda Dios y tu fe en Él. Y está bien así, hermanos, ¿eh? Está bien así. Oye, pero no estuviste conmigo, no pasa nada.
les voy a enseñar algo malo. ¿Está bien? Como dijo el apóstol Pablo, esto lo hablo de mí, no del Señor. Escuche, esto que me enseñaron a mí me protegió por mucho tiempo, pero me envenenó. Dice, ¿nunca quieres ser decepcionado? No, nunca esperes nada de nadie. Esa es la respuesta. No, es veneno puro. Es veneno puro. Eso es un cáncer emocional. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque no confiar, no creer y no esperar nada de nadie, además de ser soberbia, te quita la posibilidad de amar a las personas a pesar de sus defectos. ¿Se entendió? Entonces aquella persona que en algún momento me pareció lógico y correcto lo que me enseñó, me hizo un gran daño. No lo culpo, pero yo tuve que entender que tengo que ser como Dios. ¿Sabes qué? Dios cree. Cuando Rodo ora y dice, Dios, ahora sí va, ¿qué crees que hace Dios? ¿Qué crees que hace Dios? Cuando Margarita ora y dice, Dios, ahora sí, ya no lo voy a hacer, ¿no? Hermanos, cuando la hermana Gretel ora al Señor, Señor, no lo vuelvo a hacer. ¿Qué crees tú que hace Dios? Dios hace, yes, sí, 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 ¡woohoo! Y los ángeles, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Rodo dijo que no lo iba a volver a hacer. Y todos los ángeles, ay. Y Dios dice, ¿qué? Yo le creo. No lo va a hacer otra vez. Yes. Así es Dios, porque Él cree. ¿Sabes? Si Dios te pide creer, ¿quién crees que cree más? Así que, si no quieres recibir decepciones, te tengo la respuesta. Ama por encima de los errores. Ay, pues, mejor me protejo. Mejor no. Ama por encima de los errores. Y eso es la vacuna bíblica para no sentir la decepción. Sí se siente feo, pero después cubres con amor. Por eso Jesús dijo, ya duérmanse. Ya está decidido. Ya no les voy a reclamar si quieren orar conmigo. No me va a estresar más el desasosiego de mi equipo. Cuando todos se van, solo queda Dios y tu fe en Él, y eso está bien. 3, la única manera de enfrentar la crisis es alineándonos con Dios. ¿Dios te habló hoy, hermano? ¿Dios te dijo algo que tú necesitabas? Yo te digo una cosa, actúa en consecuencia. ¿Se acuerdan cómo iniciamos este tiempo aquí? Vamos a tomar la cena del Señor. Amén. Espero que nos pongamos de pie y pidamos perdón al Señor